La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Estábamos conversando de política, vamos a seguir en esta conversación. Estamos al teléfono con el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Saludos a todos los auditores y auditoras también. Oiga, diputado, a ver, reforma de pensiones. Ya estoy cansado de preguntar si va a haber o no va a haber, pero bueno, tengo que preguntárselo igual. ¿Cuál es su visión de la reforma de pensiones? Mira, Quique, yo soy de los optimistas. Yo creo que va a haber reforma de pensiones y que va a haber acuerdo. ¿Por qué lo señalo? Porque observo primero en el gobierno que han estado abiertos al diálogo y ello ayuda, por supuesto. Y por otro lado, observo en una parte de la derecha que también está abierta al diálogo, que se separa del extremismo de republicanos, ¿no? Y por eso yo creo que va a haber la fecha que se propusieron los senadores el mes de enero, así que estamos todavía a tiempo. Y por supuesto la reforma tiene que contemplar dos elementos, ¿no? Y que ha sido la discusión desde hace 10 años. Cuánto a las cuentas individuales para mejorar las futuras pensiones y cuánto a solidaridad para mejorar las actuales pensiones de los actuales jubilados y apoyar a las mujeres. Recordemos que las mujeres tienen tres desigualdades. Por un lado ganan menos, con todos los cambios que hemos hecho en la ley y todo, pero finalmente igual ganan menos. Segundo, tienen más lagunas por la maternidad y también por el machismo. Pero tercero, viven más, y eso, que es una buena noticia, significa que se les divide por más años. E incluso un hombre y una mujer que jubilan a la misma edad y con el mismo monto, la mujer recibe un 11% menos de pensión. Entonces, bueno, por todas esas cosas se requieren, por un lado, solidaridad y por otro lado, lo que tiene que ver con las cuentas individuales. Nosotros hicimos la propuesta de 3 y 3, pero no me quiero enamorar de nuestra propia propuesta, nuestros propios números, sino que facilitar que haya acuerdo. Yo creo que lo va a haber. Oiga, y este 3-3, que era en un momento 6-0, ahora 6-0, 0-5, 0-3, ¿cómo va a quedar según usted? Porque aquí yo hablé la semana pasada, el viernes pasado, con Jaime Sáez, diputado jefe de bancada del Frente Amplio. Me dijo, mire, 0,5, 0,3 son migajas, nosotros vamos a votar en contra de eso, y menos de 2% a un sistema que no sea capitalización individual, porque tiene todo tipo de nombres, reparto, solidaridad. Si es menos de 2%, vamos a votar en contra. Entonces, se ve como lejos ese acuerdo, ahí como que me bajó el pesimismo. Pero hoy día es día lunes, yo soy de los optimistas. Yo creo, así que arriba el ánimo, Kike. Yo creo que se va a lograr el acuerdo. Creo que no hay que estar tanto anunciándolo antes. Los acuerdos se terminan el día que se terminan, no antes, y a veces si uno empieza a decir antes la cifra, la barra brava se pone en contra. Mire la barra brava, cómo empujaron por una declaración relativamente simple que hizo el presidente de la UDI. La barra brava de republicanos finalmente hizo que se desdiciera. Así que yo creo que se va a avanzar. Hay distintas fórmulas. Hay una fórmula para pagar la solidaridad y acercarse al 3-3, pero que una parte de esa solidaridad se va a pagar con un crédito del Estado, ¿no? Entonces, esa cotización de uno que va finalmente, o que tiene que ver con uno, que va finalmente a solidaridad, se la devuelven a uno al final cuando se jubila. Entonces, ese 3-3, algunos lo pintan de 5-1, porque claro, van a recuperar 2. Entonces, pero eso es una discusión bien técnica. Mira, lo importante es que después, al firmar la reforma de pensiones, sucedan dos cosas: que mejoren las pensiones ahora y que también se haga la proyección de que van a mejorar en el futuro. Y eso significa solidaridad y cuentas individuales. La fórmula matemática y la fórmula financiera es lo que se está trabajando. Yo soy optimista que se va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué hay que llegar a un acuerdo? Y a lo mejor tiene que ver con otro tema que no sé si alcanzaremos a conversar, que es el cambio del sistema político. Pero ¿por qué hay que llegar a un acuerdo? Porque llevamos mucho tiempo convencidos como país de que hay que aumentar la cantidad de recursos en las pensiones, 5 o 6%. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que tiene que ser de cargo a las empresas y de forma gradual. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, como no nos ponemos de acuerdo en la distribución, no aumenta un solo peso. Y eso es malo para el sistema en sí mismo, pero sobre todo malo para la gente, malo para los actuales jubilados, malo para los futuros jubilados. Por eso
nosotros en ese sentido somos acuerdistas. Tiene que haber un acuerdo y lo hemos empujado todas las veces que se ha discutido. Oiga, diputado, entrémosle al sistema político. Me parece súper buen tema porque esto que amplios sectores políticos concordaron que el sistema que actual impide gobernar, luego se entrampó esto y las últimas declaraciones son cada vez más enredadas respecto de la Cámara de Diputados, el Senado. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo? ¿Le pareció la propuesta de Urresti importante o es de los que cree que esto tiene que ser mayormente consensuado? Yo creo que tenemos que cambiar el sistema político. ¿Por qué la gente que nos escucha aquí están hablando política? Qué aburrido. El problema del sistema político actual, que habiendo 22 partidos, hace muy difícil que haya acuerdo. Lo que estamos hablando de pensiones, pero también en seguridad, también en educación, también en salud, para terminar con la lista de espera. Un desafío que tenemos como país. Bueno, todo eso requiere acuerdo y requiere en general en el mundo con menos partidos. Hoy día tenemos 22. Tenemos que reducirlo. En ese sentido, la propuesta de los senadores, más allá de las formas, que no le avisan a todos, pero más allá de las formas, va en el sentido correcto. Va en el sentido correcto porque finalmente los dos elementos que están en esa propuesta, que es fijar un umbral para la representación parlamentaria, por un lado, y por otro lado, el elemento de quien renuncia a su escaño, finalmente, quien renuncia a su partido pierde el escaño, eran parte de los elementos de la unanimidad de la comisión de expertos. Entonces uno no puede negarse a esos dos toda vez que eran parte de un conjunto que fue unánime, con todos los expertos de todos los partidos. Ahora, le faltan otras cosas, sí, le falta el voto obligatorio, y con sanciones. Le faltan otras cosas, sí, alguna forma de fomento a la participación de la mujer, por supuesto. Y le falta también mejorar la transición, porque la transición no está muy bien puesta ahí, y en ese sentido hay un proyecto en la Cámara sobre federación de partidos que mejora la transición. Pero más allá de esa discusión, yo creo que va en el sentido correcto y en vez de ponerle palitos a la discusión, más bien hay que facilitar que se puede hacer, porque con el sistema que tenemos actual, que es el sistema electoral, finalmente, que deriva en una cantidad tan grande de partidos, que hace muy difícil lograr acuerdos, y Chile necesita acuerdos para avanzar. A Chile le fue bien cuando se planteó acuerdos, toda la época de la concertación, que en algún momento se miró con desconfianza. Bueno, fueron muy buenos años en Chile, buenos años de crecimiento económico, buenos años de superación de la pobreza, buenos años de inversión, buenos años de apertura de Chile al mundo. Entonces, y eso se logró con acuerdos. Bueno, para eso se requiere un sistema político que ayude en eso, no que dificulte. Oiga, ¿y cree que va a fluir la conversación? ¿Hay plazos puestos? El próximo año ya parte la carrera presidencial y eso lo contamina todo, por cierto. Yo creo que tenemos una ventana de aquí a principio de marzo y ya después de eso es muy difícil. Así que si en esta ventana de tiempo logramos acuerdo, sí. Pero es una ventana muy chica. Tú tienes razón en eso, Quique. Después, ya muy cerca de las elecciones, va a ser más difícil lograr este acuerdo. Pero está esta ventana, yo creo que hay que intentarlo ahora. Lo principal en todo caso es la reforma de pensiones, partamos por ahí. Sí, bueno, serían dos acuerdos importantes, porque Así hace es. rato que en Chile no pasa nada, o pasa muy poco. En términos políticos cuesta avanzar. O sea, el Ministerio de Seguridad es un gran avance porque desde hace rato que no tenemos una reforma maciza, ¿no cree usted? Desde el auge puede ser, ¿no? Bueno, es que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con las dificultades para ponerse de acuerdo. Destaco en todo caso lo del Ministerio de Seguridad, tener un ministerio especializado, tener un ministerio que va a tener una lógica más de mediano y largo plazo, como es el MOP, como es la Cancillería, que claro, cambian los gobiernos, cambian los ministros, el subsecretario, fui ministro del MOP, conozco cómo funciona, lo mismo en Cancillería. Pero sigue el personal permanente, que es personal especializado, ¿no? Bueno, eso se requiere también en seguridad. Yo creo que fue un gran logro, digámoslo, venía desde hace mucho tiempo, empezó en el gobierno del presidente Piñera esta tramitación parlamentaria, se retomó en este gobierno y finalmente logramos un acuerdo en el Congreso para sacarlo adelante. Creo que uno de los logros importantes de las últimas semanas. Oiga, a ver, va a terminar el año, generalmente esta época se pasa rápido, vamos a entrar en marzo y viene la discusión presidencial. ¿Qué va a ser la democracia cristiana en términos de candidato y en términos de
¿Ir a primarias o no ir a primarias? ¿Y con quién ir a primarias? Nosotros tuvimos una reunión el fin de semana, el sábado, con nuestros consejeros, consejeras de todo el país, y acordamos que íbamos a tener candidato o candidata presidencial para ir a unas primarias en junio. Ahora, ¿qué primaria? Nosotros estamos impulsando una primaria con el socialismo democrático, con el Frente Regionalista Verde, y en el entendido de recoger esto que plantearon los partidos oficialistas de la unidad, de la unidad estratégica, pero creemos que eso se logra con 2 listas y con 2 candidaturas presidenciales. ¿Por qué? Porque si bien uno podría decir que hoy día en el gobierno y nosotros mismos en la ADC desde afuera podemos estar en el lado de los progresistas, los que quieren transformaciones sociales, claramente hay proyectos distintos entre el proyecto nuestro, el proyecto del Partido Comunista, y es bueno que eso compitan en primera vuelta, y para ello 2 primarias distintas. Estamos impulsando eso, vamos a ver en las distintas conversaciones de aquí al mes de abril para lograr viabilizar una primaria entre el socialismo democrático y nosotros, la democracia cristiana. Ya, y usted me dice que la lista parlamentaria usted también cree en 2, porque lo que ha pedido el presidente Boric es que haya una lista parlamentaria que vaya del PC a la ADC. Eso lo ve poco factible, ¿no? Yo creo que es un error, primero. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque el objetivo no puede ser atrincherarse en el 35% que ya se tiene, sino que hay que abrirse a otros sectores para tener una votación más amplia y construir una mayoría. Creo que también el tener solo una candidatura presidencial no es honesto con la ciudadanía, porque son proyectos distintos. Y cuando son proyectos distintos y hay segunda vuelta, distintos cuando no hay segunda vuelta, el caso de los alcaldes, pero cuando son proyectos distintos y hay segunda vuelta, es bueno que compitan, porque aquí lo que está en juego es cómo Chile recupera el ser un país seguro, cómo Chile vuelve a crecer a tasas sobre el 4%, y eso, pucha, que es importante, lo logramos durante la época de la concertación. El crecimiento en términos ciudadanos es terminar con la lista de espera, el crecimiento en términos ciudadanos son mejores empleos, el crecimiento en términos ciudadanos es plata para la equidad comunal, para que las comunas puedan tener los distintos servicios, entre otras cosas. Aquí lo que está en juego es cómo Chile puede volver a ser audaz para enfrentar los distintos problemas sociales, las distintas desigualdades. Y ahí, por ejemplo, la asociación público-privada es tremendamente importante para lograrlo. Lo fue, por ejemplo, en todo lo que es infraestructura y sistema de concesiones. Entonces, en eso hay proyectos distintos entre, digamos, la centroizquierda y la izquierda más del PC, por ponerlo con nombre y apellido. Y por eso tienen que competir en primera vuelta y después con los apoyos respectivos en segunda vuelta. Por supuesto, el proyecto también es distinto al de la derecha, claro, que tiene una visión más individualista en la sociedad, que le cuesta hablar de la palabra equidad, bueno, cosas que conocemos también de la derecha. Por eso hemos planteado eso y vamos a tener las conversaciones con el socialismo democrático y con el Frente Regionalista Verde, básicamente, para viabilizar esa primaria para junio del próximo año. Si la candidata o candidato que pasara a segunda vuelta fuese del PC o del Frente Amplio, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarlo? Porque eso es como replicar la nueva mayoría, ¿no? Bueno, yo creo que si uno ve las cifras de la elección de concejales, lo que va a pasar es lo contrario. A la segunda vuelta va a pasar si logramos viabilizar esta primaria, va a pasar el candidato o candidata de nuestro sector. Así es que la verdad que es demasiada política ficción tu pregunta. Oiga, y estoy viendo la CADEM, la tengo abierta acá. Matei 26, Kass baja de 14 a 8, Bachelet 7, Kaiser 5, Boanovich 3, Toa 2, Orrego 1. De ahí, con esas cifras, cuesta configurar una figura presidenciable, valga la redundancia, de la centroizquierda. ¿Usted cree que esos son los nombres o pueden aparecer nombres? No queda tampoco, pero tampoco queda tanto. Las primarias tienen una virtud, así lo tuvieron la vez anterior. Recordemos que en esta misma época... Justo en esta época, antes de la elección anterior, tampoco aparecía el actual presidente Boric en las encuestas, ¿no? ¿Y por qué? Porque las primarias tienen una virtud que quien gana las primarias
construye un liderazgo, ¿no? Y por eso nosotros creemos que tiene que haber primarias y construye un liderazgo de un sector, se consolida un sector, lo hace más democrático. Las encuestas son una foto de lo que la gente ve hoy día, sin embargo, podrían no estar visibilizados algunos otros nombres y esa es la virtud que tienen las primarias. Por eso nosotros decimos, vamos paso a paso, tengamos primarias el próximo 30 de junio, para eso tenemos que tener un acuerdo antes del 25 de abril, esas son las fechas que establece nuestra legislación. Nosotros estimamos que es bueno para Chile que estos dos proyectos que hay en el progresismo compitan en primera vuelta. ¿Por qué? Porque son distintos para enfrentar todos estos desafíos en seguridad, en crecimiento, en audacia, para enfrentar los problemas sociales, también los problemas de transparencia y corrupción, en fin. Creemos que tienen que haber dos primarias y quien gane las primarias no me cabe duda que va a tener opción en la primera y después en la segunda vuelta. Me va a decir que no, pero suena como candidato usted de la ADC, pero me va a decir que no. ¿Ah? No, sí, es verdad que algunos me lo han planteado, ya, pero... ¿Y hay algo ahí o no? Y lo vamos a resolver durante los primeros meses del próximo año. Ya, diputado Undurraga, un millón de gracias, que tenga un excelente lunes. Igualmente, Quique, muy buen día. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas.